Bienvenidos oyentes un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Venezuela e Israel firman la paz después de 17 años de maldiciones. El terremoto logró lo que la diplomacia no pudo. Colombia abre una crisis diplomática con los países árabes al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Israel acepta prolongar las misiones de la Unión Europea para Palestina. El enviado de la Junta de Paz en Gaza niega cualquier acuerdo financiero con Hamás. No está sobre la mesa. Las fuerzas de defensa de Israel condenan los reprochables asentamientos de colonos en aldeas palestinas, pero no los demuelen. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Hablamos de junio de 2010. Entonces, Hugo Chávez se plantó frente a las cámaras de la televisión estatal y maldijo a Israel. Literalmente dijo: «Maldito seas, Estado de Israel, maldito seas, terrorista y asesino», gritó tras el asalto israelí a la flotilla de la Libertad frente a Gaza. Un año antes había roto relaciones diplomáticas. La línea se mantuvo intacta durante 17 años. Cada canciller que pasó por la torre del Ministerio de Exteriores repitió la liturgia: Israel genocida, Palestina libre, Netanyahu criminal de guerra. En junio de 2025, Diosdado Cabello fue más lejos, llamó a Israel perro rabioso y celebró los ataques iraníes como una cachetada por la jeta. 14 meses después de ese discurso, el gobierno de Venezuela firmó un comunicado conjunto con el Estado de Israel. Lo publicó la Cancillería este martes 11 de agosto. 3 párrafos. Lenguaje diplomático. Ninguna maldición. El comunicado establece 2 cosas concretas: la continuidad de la cooperación técnica bilateral nacida de la emergencia del terremoto y un mecanismo de coordinación para la prestación de servicios consulares a ciudadanos de ambos países. En la práctica, Venezuela e Israel vuelven a tener un canal oficial de comunicación por primera vez desde enero de 2009. Todo empezó entre los escombros. Tras el doble terremoto del 24 de junio, Israel envió una delegación humanitaria que incluyó ingenieros civiles y al menos un alto oficial de las fuerzas de defensa, Elad Edri, que asesoró sobre manejo de residuos estructurales. La comunidad judía venezolana facilitó la logística. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, agradeció públicamente la asistencia. El gesto rompió un tabú de casi 2 décadas. Lo que el comunicado no dice es tan relevante como lo que dice. No menciona la palabra embajada, no nombra a Palestina, tampoco menciona a Irán. Es un texto quirúrgico diseñado para avanzar sin provocar. Servicios consulares y cooperación técnica, lo mínimo necesario para abrir una puerta sin tener que admitir que durante 17 años estuvo cerrada por razones ideológicas. Bueno, y esta puerta entreabierta es incluso más significativo de muchas declaraciones oficiales. En este caso, pues hay un acercamiento que es notable entre el país Venezuela e Israel, y esto es algo que va a beneficiar a los dos países y también a la propia comunidad judía de Venezuela, que en esos años de corte en las relaciones diplomáticas a nivel de países, también ellos sufrieron porque si bien el pueblo venezolano no tiene ningún rasgo antisemita, sí que lo había en el gobierno y en la estructura ideológica que lo sustentaba, por lo menos hasta hace algunos meses. Ahora vemos que algo se está moviendo en esa dirección y ahora mismo vamos a hablar de otro país, un país que es vecino del que mencionamos, que también está viviendo ahora momentos trágicos a raíz de un terremoto, pero que también a nivel político parece que puede llegar a generar un propio terremoto a nivel de las relaciones internacionales. Hablamos de Colombia.
La crisis por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes no es la única a la que se enfrenta el presidente Abelardo de la Espriella, que apenas cumple 4 días en el cargo. Su decisión de reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán sirios, quebrando un consenso internacional del que solo se ha apartado Estados Unidos, ha abierto una crisis diplomática con los países árabes, que rechazan categóricamente el giro de postura del nuevo Ejecutivo colombiano. El único en celebrar esta determinación ha sido el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuya cercanía con de la Espriella se hace cada vez más palpable. Netanyahu ha manifestado su agradecimiento en un vídeo compartido en X. Se trata de un territorio sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los 6 días de 1967 como mecanismo de defensa, pero anexionado desde los años 80. Solo Estados Unidos, por decisión de Donald Trump, había hecho el reconocimiento de esa toma unilateral. Con un mapa en su oficina, Netanyahu ha explicado que esta zona es vital para la seguridad de Israel. La decisión tomó por sorpresa a las cancillerías de los países árabes y a los propios ciudadanos de Colombia. La Liga Árabe, que agrupa a 22 estados de Oriente Medio y el Magreb, ha rechazado con dureza el giro diplomático. Sí, y a diferencia de lo que habíamos visto en la noticia anterior, de los efectos del terremoto en Venezuela, pues aquí no tiene esto nada que ver con una ayuda israelí que haya proporcionado, porque Colombia está avanzando en el auxilio de los sobrevivientes y en la superación de estos momentos trágicos con el terremoto, de momento de forma sin ayuda externa. Es decir, que el paso a la declaración que ha dado el nuevo presidente colombiano no viene de algo concreto que haya tenido lugar en estos días, aunque sí que venía ya anunciando su postura de apoyo total hacia Israel, en contraposición muy notable a la posición del anterior presidente de Petra, que se había opuesto, había condenado incluso la situación de Israel a los 2 días de que fuera atacado Israel el famoso 7 de octubre del 2023. Es decir, aquí vemos un cambio notable, al menos en las posturas diplomáticas, y veremos a qué lleva esto, pero seguramente lo que estamos viendo es que al menos esa zona de Sudamérica, la parte más al norte, ya lindando quizás prácticamente con América Central, está reflejando un cambio de actitud muy notable, no solamente a nivel político de izquierda hacia la derecha, sino también en cuanto a relaciones internacionales, con apoyos cada vez más cercanos a Israel. Israel ha aceptado extender hasta el 30 de junio de 2027 las misiones civiles de la Unión Europea EUBAM Rafah para ayudar en el paso fronterizo del mismo nombre y de EUPOL COPS para la formación de policías palestinos, según informó este martes la Comisión Europea. Ahora le corresponderá al Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los gobiernos de los 27, continuar con los debates sobre estas prórrogas. La portavoz recordó que el pasado 29 de junio el Consejo adoptó una decisión por la que se prorrogaba el mandato de EUPOL COPS y EUBAM Rafah hasta el próximo 30 de septiembre. Esta decisión se produjo tras las cartas enviadas por la Autoridad Palestina y el gobierno israelí, así como tras la visita de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a la región, en la que destacó la importancia de continuar con estas misiones. Bueno, vemos que hoy tenemos noticias que son bastante asombrosas, porque en todas ellas vemos acercamientos o entendimientos, al menos, entre otros países e Israel. En este caso, de la Unión Europea, que va a extender estas misiones y que Israel apoya esto. Esto no quiere decir
que se vaya a cambiar todos los esquemas y todo lo que apoya la Unión Europea respecto a Israel. Por ejemplo, el tema de UNIFIL, es decir, o FINUL, las fuerzas de interposición de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Esta es una situación que Israel ya ha dejado claro que no quiere que se prolongue más la presencia de delegaciones militares extranjeras en el sur del Líbano, que no han servido para nada desde el año 2006 hasta el 2026. En esos 20 años no solamente no han servido de tapón, sino que no han actuado según sus mandatos. Es decir, ellos tenían la misión de desarmar a Hezbollah, y vimos cómo en estos años Hezbollah se iba armando cada vez más y logrando un arsenal, siendo un grupo terrorista mayor no solamente que el ejército de su propio país, sino que el ejército de muchos países, incluso de la Unión Europea. Así que vemos que hoy tenemos noticias bastante positivas respecto a la imagen de Israel o de las cuestiones diplomáticas de Israel con el mundo. La Junta de Paz niega que exista algún acuerdo financiero con Hamás, después de que la emisora pública Kan revelara que el organismo acordó cubrir $400 millones de la deuda de Hamás con terceros. Nikolai Mladenov, máximo representante de la Junta de Paz en Gaza, lo negó, publicando en X: no se discutió, negoció ni consideró ninguna propuesta de este tipo y tampoco estará sobre la mesa en el futuro, y añadió que jamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza ni acceso a fondos, asegurando que los fondos de la Junta de Paz no se transfieren a través de Hamás. En su publicación, Mladenov también insta a Israel a respaldar la hoja de ruta para el desarme de Gaza, afirmando que es la mejor opción para Jerusalén y afirma: las alternativas son que Hamás permanezca en el poder y reconstruya sus capacidades militares, o que Israel retome el control sobre toda la población de Gaza a un costo humano, militar y económico enorme. La Junta de Paz ofrece una tercera opción: el desarme total, la gobernanza civil, una presencia de seguridad internacional bajo mando estadounidense y mecanismos de supervisión y verificación, afirma Mladenov. Bueno, esta cuarta noticia ya quizás no tiene la misma carga de positividad respecto a Israel, a pesar de que no es una mala noticia. Estamos hablando de los intentos internacionales liderados incluso por Estados Unidos de encontrar una salida negociada y política a la situación en Gaza a través de esta Junta de Paz. Otra cosa es que Netanyahu, e incluso diría la mayoría de los políticos israelíes, vean en esta Junta de Paz un mecanismo que realmente vaya a funcionar, porque el poder va a seguir estando, esa es la sensación, en manos de Hamás. Quizás no sean los que gobiernen, pero serán los que tengan el poder en la Franja de Gaza. La Junta de Paz no puede ser de que incluso recurra a la ayuda y presencia de militares y destacamentos internacionales, pero estos no van a ser los que impongan las reglas en la ciudadanía. Creo que todavía hay mucha gente y muchos países en el mundo que no se han enterado del verdadero carácter de Hamás, que no es una entidad política, no es una entidad que pretenda la independencia de Hamás o de la Franja de Gaza o la creación de un Estado palestino, sino que no solamente a nivel declarativo, sino a nivel práctico lo que quieren es la destrucción total y el aniquilamiento de toda la población judía que actualmente constituye el Estado de Israel, y la integración de todos los otros miembros de esa zona, tanto palestinos como de otros países árabes cercanos, reunidos en torno a una ideología basada en la religión, en la Sharia, en la ley islámica medieval. Así que creo que en este caso la Junta de Paz
y Mladenov mismo tiene muy buenas intenciones, pero que están muy lejos de lo que son las realidades palpables en lo que es el Medio Oriente y especialmente la Franja de Gaza. El ejército israelí denunció el martes el establecimiento ilegal, reprobable e inaceptable de puestos de avanzada de colonos dentro de aldeas palestinas en Cisjordania en los últimos días, pero no explicó por qué no los había desmantelado ni por qué, en un ejemplo reciente, las tropas rezaron con civiles en lugar de expulsarlos de la zona. En las afueras de Qusra, al sur de Nablus, una familia palestina no puede entrar ni salir desde el domingo debido a la presencia de colonos en el exterior. El domingo se filmó a soldados llegando a la estructura erigida por los colonos y rezando con ellos. El martes por la noche llegó una ambulancia de la Media Luna Roja palestina, evacuó a una niña cuya familia quería que recibiera tratamiento médico y llevó comida a las 2 familias sitiadas en el lugar. El mes pasado los colonos rodearon una casa en la cercana aldea de Jalud durante más de 2 semanas. Tras esto, la familia que vivía allí huyó y los colonos se apoderaron de la propiedad. Los colonos permanecen en la casa de Jalud hasta el día de hoy y sus dueños no han podido regresar. En las últimas semanas se han recibido varios informes sobre civiles israelíes que entran y toman el control de viviendas y terrenos palestinos en las zonas de Qusra y Jalud. Esta es una actividad ilegal, reprobable e inaceptable que perjudica a los residentes de la zona y perturba su vida cotidiana, declaró el ejército israelí en un comunicado. Los militares declararon que tras estos incidentes y en vista de los informes de disturbios, se emitió una orden de zona militar cerrada en el área para cualquier persona que no sea residente de la misma. Bueno, ya llevamos nosotros muchas semanas y meses, señalando los problemas que conllevan la presencia de colonos en esta zona. No estamos hablando de la presencia de los asentamientos que son legales, etcétera, etcétera, pero la violencia que ahora están generando hacia los palestinos que viven en esas zonas cercanas, estos colonos, pues ya sobrepasa cualquier idea que uno tenga de la legalidad. Y lo que llama la atención, no solamente a nosotros, creo que a la mayoría de los israelíes, es la inacción que tiene el gobierno de Israel, porque aquí se habla del ejército de Israel, pero el ejército no actúa de forma independiente. El ejército israelí actúa de acuerdo a las normas y órdenes que les da el gobierno del país. Si dejan entrar a los colonos y dejan que estos permanezcan en medio de ciudades árabes de forma ilegal, esto no es responsabilidad del ejército de Israel. Evidentemente el ejército se siente a nivel oficial en una situación muy incómoda, porque esto perturba la vida cotidiana de los residentes y esto provoca incidentes también de los palestinos de la zona y también de los colonos enemistados con el ejército, que no son más que chicos que están haciendo servicio militar obligatorio en Israel o reservistas que completan su participación en la defensa del país trabajando para el ejército o vistiendo los uniformes en esta zona, y que están todos ellos en una situación muy incómoda. Es cierto también de que hay algunos soldados que aprovechan esta situación para acercarse y congraciarse con estos colonos, pero si no hay una reacción oficial del gobierno que lo impida y que esto haga que impidan este tipo de acercamientos el propio ejército, pues la situación va a seguir así. Desgraciadamente lleva mucho tiempo y recordemos que si el gobierno actúa así o inactúa, mejor dicho, no es solamente por cuestiones ideológicas, sino por presiones
que recibe dentro de una coalición que incluye una coalición de gobierno que incluye a grupos muy extremistas como los de Smotrich y de Ben-Gvir, que apoyan abiertamente la acción de los colonos y le brindan todo el apoyo ideológico y político que consiguen para frenar que haya acciones, por ejemplo, de desalojo por parte de los soldados hacia estos colonos. Así finalizamos el informativo de hoy en Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.